en el nombre de Jesús. Para nosotros es especial hoy poderle tributar gloria y honra a Jesucristo, al Cordero fiel, al primogénito de los muertos, al soberano de los reyes de la tierra, Dios que nos amó y dio toda su sangre por nosotros, por su gran amor con que Él nos ama. Dios le bendiga. Vamos hoy a meditar, entrar en la meditación de la palabra del Señor. Voy a continuar con una serie que se llamaba, o había titulado, de la tienda al templo, de la tienda al templo, y que estudia todo lo relacionado con el tabernáculo. Ya habíamos mirado las partes del tabernáculo, el atrio, las cortinas exteriores, el atrio, la primera parte de la entrada, que era ahí estaba el altar del sacrificio, luego seguía el lavacro, esa era la parte exterior del atrio, luego el atrio interno, que se dividía en dos partes, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Porque en el lugar santo se encontraban la mesa con los panes de la proposición, ahí estaba también el candelero de oro, aleluya, y también estaba allí el altar del incienso. Habíamos visto toda esa simbología que representaba el altar del incienso, lo que simbolizaba los panes de la proposición y lo que simbolizaba el candelabro. Para los que quieran de pronto repasar esta parte, miren las anteriores transmisiones que hemos hecho. Ahí estaremos subiéndolo por el canal mío, canal de Neika Gutiérrez, y el canal también de Ivonne Correa. Ahí estaremos subiendo estas prédicas para que las recordemos. Luego seguía el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba el arca del testimonio, que simbolizaba la presencia del Señor. Y ahí dentro del arca se encontraban la vara de Aarón que floreció. Ahí estaba un remanente del maná, aleluya, y ahí también estaban las tablas de la ley, o los 10 mandamientos. ¿Por qué le he llamado de la tienda al templo? Porque la presencia de Dios en el desierto se encontraba en tiendas, y aun cuando el tiempo también de los jueces también fue traído el tabernáculo y erigido en una ciudad de Israel, pero todavía estaba en tiendas. Esto es un simbolismo tremendo, porque la presencia de Dios no era algo que tuviera todavía un lugar. Es como si el hecho de estar en una tienda no representara para Dios un lugar en el cual Él pudiera sentarse. Amén. Ustedes saben que una tienda no es lo mismo que una casa. Cuando uno arma una tienda, de pronto en un camping o cosas por el estilo, uno arma una tienda, la tienda es desarmable. Y otra cosa es ya erigirle un templo. Más adelante, años más adelante, David decide edificar el templo, aunque él no lo edifica, lo edifica su hijo Salomón, pero David siente en su corazón edificarle un templo. Salomón finalmente construye un templo hermosísimo, un templo como nunca ha habido ni habrá, un templo hermosísimo. Y entonces la presencia del Señor Jesucristo, la presencia de Dios, pasa de una tienda a un lugar en particular. Amén. Pero como nosotros sabemos que esto es una simbología, hermanos, amén, que esto es un símbolo, una sombra, porque recuerde usted que Israel y todo lo que le sucedió y lo que le sucede a Israel es una sombra de la iglesia. Grábese esto en el nombre de Jesús. Lo que le sucedió a Israel, que está escrito en la Biblia, amén, lo que le sucedió a Israel en los anales históricos y lo que le sucede a Israel actualmente, hermano, es una sombra de lo que pasa con la iglesia. Amén. Voy a darle un ejemplo. En este momento, Israel es una nación que está rodeada de muchos enemigos. No voy a ahondar allí, porque es un tema ya político, histórico y social.
Pero así también como Israel está rodeada de muchas naciones que no la quieren, muchos enemigos físicos, también usted como cristiano y como cristiana está rodeado todo el tiempo de enemigos que lo odian. Y así como atacan al Israel físico, así también atacan al Israel espiritual que eres tú. Amén. Y esta simbología del tabernáculo, hermanos, que no es otra cosa sino Dios, la presencia de Dios buscando un templo. Anótelo ahí en sus notas. El tabernáculo simboliza la presencia de Dios buscando un lugar. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted podrá decir, bueno, la presencia de Dios buscó un lugar en el tabernáculo, en la tienda, y tal vez lo encontró en el templo de Salomón. Con todo lo hermoso que fue el templo de Salomón, allí no encontró Dios tampoco el lugar, porque el lugar que Dios andaba buscando, hermano, era un tabernáculo vivo, era un templo vivo, y ese templo vivo eres tú y yo. Y quiero decirle a alguien que se esté conectando, que sea simpatizante, que todavía no haya recibido al Señor, Dios te está buscando porque Dios quiere morar en ti. Amén. Dios está buscando un templo. Dios está buscando tu corazón para morar en ti. Amén. Bueno, hoy vamos a mirar lo que es el sacerdocio y sus vestimentas. Los sacerdotes que oficiaban en el tabernáculo tenían unas vestimentas. Amén. Y el sumo sacerdote, que representa a Jesucristo en su totalidad, también tenía unas vestimentas especiales. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 7. Libro de Hebreos capítulo 7, versículo 22, o carta a los hebreos mejor, carta a los hebreos, o carta a los israelitas, capítulo 7, versículo 22. Dice así, hermanos, la palabra de Dios: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, no cambia, por lo cual puede también salvar, amén, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que en los cielos mismos. Amén. Amén. Mire que aquí hay varias cosas que nos están hablando del sumo sacerdote, y no sé si podemos pronto colocar la diapositiva que muestra la imagen del sumo sacerdote y cómo se veía ese sumo sacerdote. Ahí está en el PowerPoint. Aquí está, si lo podemos ver de pronto, no sé si apagando la luz un momentico podemos mirarlo. Aquí está, no sé si alcance a ver allí la figura de este personaje, pero como ustedes pueden ver, la vestimenta del sumo sacerdote es la misma reproducción del tabernáculo mismo. Ahí está el lino fino blanco, ¿cierto? Ahí está el manto de azul, allí está el efod que tiene mezclas ahí está el pectoral del juicio, ¿cierto? Y todos esos colores que usted ve, el blanco, el azul y el rojo, ¿sí?, que ya lo habíamos explicado en otra oportunidad, también están en el tabernáculo mismo. Es decir, en el tabernáculo 22, ¿qué? 22. 2206. 2206, ok.
estaban también, hermanos, en el tabernáculo mismo. O sea, el tabernáculo es Jesús y el sumo sacerdote también lo es. Amén. Acuérdense que este sumo sacerdote, hermanos, él tenía la responsabilidad de entrar cada año. Amén. Y oficiar el perdón por él mismo, oficiar el perdón por el pueblo. Pero él mismo y sobre él mismo caía el juicio. Amén. Por eso es que cuando un sacerdote entraba al tabernáculo, estaba el riesgo de morir. Amén. Porque en él se cargaba todo el juicio del pueblo. Y él, a través de la sangre de un cordero, oficiaba perdón por sus propios pecados, pero también oficiaba perdón por los pecados de toda la nación. Y a veces moría. Amén. Amén. Por eso es que Cristo también murió. Amén. Porque Cristo como sumo sacerdote murió, porque tenía que cargar el juicio de toda la raza humana, ya no solamente de Israel, sino el juicio que había sobre todos nosotros. Usted se imagina el peso tan tremendo que cayó sobre Jesús. Ahí estaba la mitra, ahí estaba el pectoral del juicio, ahí estaba el efod, ahí estaba la túnica blanca, ahí estaba el manto azul, el urín y el tumín dentro del pectoral del juicio por dentro, y el cinto. Mira, voy rápidamente de pronto a explicar esto. El punto principal, dice la Biblia, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. No lo levantó el hombre, porque todo sumo sacerdote, dice la Biblia, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esas vestimentas no eran porque a Dios se le dio por colocarlas. No, ellas tenían un significado. Amén. Porque Dios no hace las cosas improvisando. Como quien dice, pues voy a vestirlo de rojo y voy a vestirlo de azul porque se ve bonito. No, allí había, hermano, un sentir de Dios. Y vamos a estudiarlo aquí, hermanos, con la ayuda del Señor Jesucristo. Vamos a estudiar esas vestiduras. Vamos a mirar la primera, hermano. Por ejemplo, ¿por qué utiliza el Señor el lino? Amén. El lino era un material básico para confeccionar las vestimentas del sumo sacerdote y de los sacerdotes también. Todos los sacerdotes que no eran sumo sacerdote y que oficiaban en el tabernáculo estaban vestidos de lino blanco. Así también el lino blanco simboliza la santidad de Dios. Amén. Dice Ezequiel 44:17. Dice: cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán de lino. Hablando de los sacerdotes, los demás sacerdotes. Dice: no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Dice: turbantes de lino, hablando de los gorros, tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Todos eran de blanco. Y el sumo sacerdote también, porque la primera vestidura del sumo sacerdote era totalmente blanca. Amén. Esa era la primera capa del sumo sacerdote. Al ser emblanquecido, escúcheme bien, el lino, hermano, simboliza la verdad. Por eso es que, hermano, en nosotros tiene que haber verdad.
Porque todo hijo de Dios tiene que hablar verdad, tiene que ser transparente, puro, amén, íntegro. Debe procurar ser verdadero delante del Señor, amén. Eso simboliza el lino de los sacerdotes. Ahora, se me volvió a bloquear. 22:06. Ok. La mitra, Éxodo 28:36. Era una gorra semejante a una corona que no cubría toda la cabeza, sino que se ajustaba estrechamente a ella, hecha de lino fino, o sea, también blanco totalmente. Amén. Según aquí en algunas investigaciones de Josefo, esta mitra tenía forma cónica. Además tenía una plancha de oro enfrente que decía santidad al Eterno. Y aquí en Éxodo 28 se hará además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad al Eterno o santidad al Señor. Esa era la lámina que había aquí al frente del gorro, de la mitra, y decía santidad al Señor. Estaba hecha totalmente de oro. ¿Qué simboliza la mitra, hermano? La santidad de Dios. Dios es santo, amén. Por lo tanto, los sacerdotes que ofician, aleluya, deben de procurar ser santos. Amén. Todos nosotros, la Biblia dice que somos la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que es Jesucristo. Amén. Nosotros como sacerdotes, no somos sacerdotes porque el sumo sacerdote es Jesucristo, pero sí como sacerdotes, hermano, tenemos, hermano, que ser santos. Amén. Y usted dirá, bueno, pero yo no soy sumo sacerdote, yo soy solo sacerdote. Sí, pero la Biblia también habla de que Cristo está en nosotros. O sea, el sumo sacerdote está dentro de nosotros. Amén. La Biblia dice, Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Por lo tanto, hermanos, la santidad le conviene, nos conviene a todos. Amén. Sí, amén. Colosenses 1:27. Dios está en nosotros, hermano. Por eso la esencia de su santidad debe ser nuestra expectativa constante. Amén. Colosenses 1:27. ¿A quién Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, a ver, repítalo conmigo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria? Yo quiero que usted me interprete qué quiere decir Cristo en. Amén. No es Cristo con vosotros. ¿Sí? Es Cristo en vosotros. Voy a explicarlo. Aquí estamos en el lugar de congregación. Yo estoy con los hermanos que están aquí, pero yo no puedo estar en los hermanos porque yo no soy Dios. Amén. Yo no puedo estar o sea, dentro de ellos. Amén. Pero Cristo en nosotros, hermanos, cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal, Cristo entró a su espíritu. Por eso Cristo está dentro de ti. Y si Cristo es el sumo sacerdote, entonces el sumo sacerdote que está dentro de ti produce la esencia de la santidad. Amén. Por eso es que nos conviene a nosotros ser santos. La esencia de la santidad de Dios debe ser nuestra expectativa todo el tiempo. Amén. Mi expectativa no debe ser fallar, sino mi expectativa debe ser santo como Dios es santo.
Amén. Aunque a veces fallemos como humanos, nuestra expectativa no es fallar. Nuestra expectativa es agradar a Dios. Amén. Y si alguien ha pecado, tenemos un abogado que es Jesucristo, nuestro Señor, quien también habíamos leído que es nuestro intercesor. Es el que aboga por nuestra causa delante del Padre. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a mirar la otra parte, hermanos. Vamos a mirar el efod. El efod era el chaleco, este chaleco, que está elaborado también con lino torcido, ¿sí? Y también estaba adornado allí de rojo, de carmesí. Dice aquí el efod de la hermosa indumentaria de los sumos sacerdotes. Era una obra de bordado especial, porque lo bordaban. Estaba hecho de lino fino torcido, con lana teñida de púrpura roja, rojiza, fibra escarlata, carmesí e hilos de oro. ¿No se le parece a usted al interior del lugar santo? Arriba, la primera cortina, ¿cómo era? La primera cortina era así mismo, como este efod. El efod, hermano, era algo especial. Ahora, el efod tenía hombreras que se unían en los dos extremos. Las dos partes del efod se mantenían juntas en los hombros, y tenía también un cinturón. En el efod habían dos piedras, una al lado derecho y otra al lado izquierdo, ¿sí? Esas piedras, como se le llama, piedra de ónice, cada una de las cuales tenía grabadas sobre ellas las 12 tribus de Israel, 6 a este lado y 6 a este lado. Aquí estaban 6 y aquí estaban 6. Por eso es que el peso de toda la nación de Israel caía sobre los hombros del sumo sacerdote. Amén. A veces ese peso era tan tremendo que el sumo sacerdote no podía soportarlo y moría. Ahora entiende usted por qué a veces algunos sacerdotes, sumos sacerdotes, morían al entrar al lugar santísimo. Amén. Y Cristo murió por nuestros pecados. Aleluya. Llevando el peso, no solo de 12 tribus, sino llevando el peso de toda la humanidad. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, en el efod, en la parte central del pecho, estaba un pectoral que se llamaba el pectoral del juicio. Amén. El pectoral del juicio. El pectoral, hermano, era sin duda la parte más costosa y gloriosa de la vestidura del sumo sacerdote. Estaba hecho del mismo material que el efod. Su forma era rectangular, estaba como doblado. Amén. Allí el sacerdote metía, en la parte interna del efod, metía el urín y el tumín, que eran dos piedrecillas con las que el sacerdote consultaba a Dios. Ahora, lo adornaban 12 piedras preciosas. Aquí están 12 piedras preciosas en hileras de A4. Voy a comprarle rápidamente de pronto esas piedras por cuestiones de tiempo. En cada una de las 4 esquinas había un anillo de oro por el que él se colgaba del efod a sí mismo. Ahora, las 12 piedras que estaban dentro del efod eran las siguientes. Dice así: montarás en él, dice, 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de rubí, topacio y esmeralda. La segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilo, ónice y un jaspe. A veces cambian, hermano, los nombres de estas piedras por otras que son muy parecidas a ellas. Amén. Pero esas piedras, hermano, son especiales porque esas piedras simbolizan las 12 tribus de Israel. Por eso es que el pectoral del juicio, hermanos, ese pectoral del juicio era el recordatorio al sacerdote de lo especial que era cada tribu para Dios. Amén. Yo quiero decirte algo, hermanos, porque ahora no está Israel con nosotros, o por lo menos acá está la iglesia,
Aleluya. Israel está ya en el Medio Oriente. Pero mirando la condición, la posición de la iglesia, hermanos, usted sabe lo hermoso que representa la iglesia para Cristo. Amén. Por eso es que estas 12 piedras preciosas también están, hermano, como cimientos de la nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis. Esas 12 piedras, hermano, esas 12 piedras preciosas están en el cimiento de los 12 cimientos de la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, hermano, es la ciudad en la que Cristo va a estar con la iglesia. Por eso es que la iglesia, hermano, está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, o sea, sobre el fundamento de estas piedras. Amén. Que las estaré explicando el próximo domingo con la ayuda del Señor, si nos da el tiempo ahorita. Amén. Porque si usted entiende esto, hermano, usted se va a dar cuenta que las piedras preciosas, que las piedras no simbolizan otra cosa, hermano, sino la hermosura con la que Dios ve la iglesia del Señor. Nosotros somos especial tesoro para el Señor. Amén. Dios ve, cuando hablamos de una piedra preciosa, hablamos de una piedra que es extraída, hermano, a veces de las canteras de las minas, otras veces están en los ríos, y que es pulida a través de un proceso y de allí se hace una joya preciosa. Estas piedras, hermano, preciosas, adornan los cuellos de los reyes o de las reinas. Esas piedras preciosas adornan los anillos que se colocan a la gente, anillos caros, anillos costosos. Estas piedras no están en cualquier lugar, son utilizadas precisamente para adornar, para embellecer y para enriquecer la fama o la honra de alguien. Amén. Por eso es que Cristo, hermanos, cuando te ve a ti, hermano, en particular, no te ve desde tu condición humana, sino que te ve desde la posición en la que Dios te ha colocado. Amén. Él ve no tu condición de pronto opaca, como llegamos a Cristo, oscuros y opacos. Cristo, a través de la formación del Evangelio en ti, va a empezar a pulir la piedra preciosa que tú representas. Él va a empezar a hacer brillar. Él va a tener, cuando una esmeralda llega a las manos de un artífice, o una persona que trabaja las esmeraldas, llega opaca, sucia y contaminada con otras piedras y otros restos de carbón y otras cosas. ¿Qué es lo que hace el artífice, el que trabaja la esmeralda? Lo que hace él primero es que empieza a golpearla, empieza a dañarla, es decir, empieza a quitarle todo lo que le sobra, que no pertenece a la esmeralda. Si hay de pronto una contaminación de alguna otra piedra o de algún otro, elemento como carbón y otras cosas, él va a quitar eso. Otra cosa es que también la va a llevar al torno, y en el torno también la va a cortar. Y después la va a llevar a las lijas y al agua para que ella empiece a pulirse. Le va a dar una forma que él quiere. Una forma de diamante puede tener una forma geométrica indescriptible. Ustedes han visto los diamantes, lo hermosos que los vuelven, pero ellos no vienen así al primer contacto. Ellos vienen totalmente opacos, oscuros y feos. No brillan. Pero el artífice, a través de un proceso de golpeo, un proceso de lijado, un proceso de limpieza, de agua, convierte esa joya que estaba opaca en ese diamante que brilla y que está listo para ser colocado allí en la cadena o en el anillo de ese rey o de esa reina o de esa persona famosa. ¿Está conmigo? ¿No se le parece a usted ese proceso al proceso en el cual Dios te mete todos los días? Sí, amén. Cuando el Señor nos golpea a veces, hermano, nos tiene que golpear
para que se desprenda de nosotros aquello que solamente sale con los golpes. ¡Ay, Señor! ¡Aleluya! Cuando vamos al torno y nos lijan, cuando el Señor viene y nos hace pasar por la prueba. Amén. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser probados como el oro. Amén. Al oro se le echan sustancias como ácido y otras sustancias que hacen que reaccione y se separe de elementos como el mercurio, o se separe de otros elementos que lo contaminan. Y cada vez que pasa este proceso, el oro es más puro. Por eso que usted habla de oro de 12 quilates, 18 quilates, 24 quilates. ¿Qué quiere decir eso? Entre más suben los quilates, quiere decir que el oro es más puro, está menos contaminado. Amén. El proceso, hermano, es el que te pule. La prueba por la que Dios te pasa es la prueba en la que te está puliendo. Dios sabe que eres una joya preciosa en sus manos. Amén. Dios sabe que tú eres especial, aunque estés opaco. Dios sabe que tú eres una esmeralda preciosa, aunque ahora estés sucio, aunque ahora no te veas bien. Y a través de los procesos cristianos, del tiempo, de las experiencias, de las pruebas, de las dificultades, el Señor con su agua, con su lija, con su torno, con su martillo, con sus herramientas, va a sacar de ti lo mejor. Y lo que va a salir de las manos del joyero no va a ser una piedra opaca y oscura, va a ser algo brillante, hermoso y sobre todo de grande y extremo valor. Amén. ¿Sí está conmigo, hermano? Amén. Cristo conoce tu valor. Por eso es que nosotros no podemos entender cuando Cristo nos valora, cuando Cristo nos muestra su benevolencia. Amén. Pero Él es capaz de dar el valor, hermano, a una cosa, aunque en ese momento pareciera como que no se viera su valor. Amén. Él te ve en el tiempo, no ahora en el presente. Él te ve es en el futuro, en lo que Él te va a convertir. No es como tú vienes. No, Él no te ve así. Cristo no te ve de la manera que tú vienes. Cristo te ve de la manera en la que te va a convertir en el futuro. Amén. Aleluya. A ver, por eso es que nosotros vivimos por la fe. Amén. Andamos por fe, porque sabemos que Él no se equivocó al habernos elegido. Amén. Dios no se equivocó a la hora en que te eligió. Dios nunca se equivoca. Si Dios te llamó, Él va a terminar la obra en ti. Por más duros que seamos, la va a terminar. Por más difíciles que seamos, la va a terminar. Pero Él no se va a rendir contigo, porque Él no se equivoca, porque Él no miente. Amén. Grábate eso, tío. Si de pronto está pasando por una prueba, una dificultad, cada oyente. Y la prueba y la dificultad o la tragedia tal vez, el enemigo la esté usando en ese momento para enviarte mensajes diciendo: tú no vas a lograrlo, tú no vas a lograr superar, como que Dios se equivocó contigo. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios nunca se equivoca. Si Dios te llamó, hermano, te llamó para grandes cosas. Él no te llamó por tu condición, Él te llamó por la posición en la que te va a poner. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, hermanos, lo que me faltó algo allí.
El documento. Sí. Pero bueno, vamos a dejar allí por hoy. El próximo, escúcheme bien, el próximo domingo, con la ayuda de Dios, les voy a explicar, hermanos, el significado de cada piedra. Porque cada piedra representa una tribu de Israel. Escúcheme bien. Pero cada tribu también representa una característica en ti. 12 características, 12 tribus, 12 piedras. No te lo pierdas el próximo domingo, porque el próximo domingo estaremos estudiando las 12 piedras del pectoral del juicio. Cada piedra simboliza una tribu de Israel. Además que simboliza cada tribu de Israel, simboliza una característica particular en ti, que Dios quiere formar en ti. Amén. Voy a invitarles entonces, estamos en pie y vamos a darle gracias al Señor esta mañana, en el nombre de Jesucristo, por su palabra. Y es bueno pensar esta mañana, hermanos, en el nombre de Jesús, que si el sumo sacerdote Jesucristo vive en mi corazón, entonces mi expectativa debe ser, hermano, ser santo para Él. Ahora, permítame decir esto, hermanos. La santidad no es un esfuerzo. La santidad no es un propósito. No es que yo digo, voy a procurar ser santo, voy a esforzarme lo más que pueda por ser santo. No, hermanos. La santidad no es un propósito. La santidad es el resultado de una relación íntima con Dios. Amén. Por eso es que cuando hablamos de santidad, hermano, yo no puedo supurar de mi santidad. Ningún ser humano puede hacerlo. Primero que todo necesitamos tener a Cristo en nuestro interior. Si Cristo todavía no está en tu vida, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, todavía no puedo hablar de santidad en ti. Todavía no puedo verte como sacerdote. Amén. Pero si tú comienzas por el principio, aleluya, y entregas tu vida al Señor Jesucristo, comienza entonces Dios y entra a tu vida. El sumo sacerdote va a comenzar a hacer cosas grandes en tu vida. Amén. Esto para las personas que no han recibido a Jesucristo. Recibe a Cristo como tu Salvador personal. Recíbelo ahora que hay tiempo. Recuerde, la venida de Cristo está cerca. Pronto está el arrebatamiento. Y Dios ha levantado, hermano, un avivamiento en todo el mundo, por las redes sociales, por todo lado. Todo el mundo, por todo lado está hablando de Jesucristo. Ese es el último avivamiento. Pensamos que habían sido como los avivamientos del pasado. No, el avivamiento ahora está en las redes sociales. Usted no puede evitar estar scrolleando las redes sociales y encontrarse con alguien que está predicando la palabra. Hay un surgir poderoso, hermanos, que se ha tomado las redes sociales. El avivamiento está allí. No que las redes sociales sean el avivamiento, no, sino que Dios está levantando, hermano, personas, está levantando instituciones, está levantando jóvenes, está levantando hasta niños que predican el evangelio. Ya no puedes esconderte del evangelio, nadie puede, porque estamos rodeados de este avivamiento poderoso. Pero tú tienes que tomar una decisión con Cristo. Tienes que entregarle tu vida a Jesucristo de corazón. Amén. Ahora, para los hermanos que ya son cristianos, la santidad, hermano, es el resultado, escúcheme bien, es el resultado de una relación íntima con Dios. Si usted tiene una relación íntima con Dios, usted no tiene que esforzarse por ser santo. Eso va a salir de usted. Usted le va a decir al pecado, no. ¿Por qué? Porque es que Cristo está en mí. Lo siento en mis huesos, lo siento en mis venas, lo siento en mi pensamiento, por arriba, por abajo, en mis manos, en mis piernas. Está el Señor llenándolo todo. Porque yo soy el templo que Dios estaba buscando, aleluya. Yo antes estaba en las tiendas, después pasó el templo de Salomón, pero ahora el templo soy yo, aleluya. Miren lo hermoso que fue el templo de Salomón, pero más hermosa es tu vida para Dios. Amén. Más hermoso eres tú para Dios. Pero no tienes que esforzarte por ser santo, pero sí tienes que vivir una intimidad con Dios.
Vive una intimidad con Dios. Búscale. Usted sabe los hábitos del cristiano. Se los han enseñado tal vez en sus iglesias. Nosotros los cristianos hablamos con papá todo el tiempo, en las noches, en la mañana, hablamos con Él, oramos al Señor, tenemos devocionales. Amén. Leemos la palabra del Señor, pero no solamente los domingos cuando venimos al templo o al lugar de congregación. No, leemos la palabra en nuestras casas. Lee la palabra en tu casa. Busca al Señor en oración. Busca ser lleno del Espíritu Santo. Entra en intimidad con el Señor. La santidad es el producto, hermano, de la intimidad con Dios. La santidad, hermano, es como cuando una mujer entra en intimidad con un hombre, que después sale y la gente ve el producto de la intimidad, el producto de la intimidad entre una pareja. No todas las veces, pero sí el producto es, bueno, no quiero decir palabra producto porque un bebé no es un producto, pero quiero explicarlo así, el resultado. Amén. El resultado de la intimidad entre una pareja que se ama, por lo regular, es un niño, un bebé. La gente va a ver afuera el producto o el resultado de la intimidad que tú tienes en secreto con Dios. Amén. Tu alma, hermanos, no sé si a usted le ha pasado, pero mi alma me clama a mí. Mi alma me habla a mí, me dice: hoy no has orado, hoy no has leído, necesito estar un momento con Dios. Mi alma te clama, hermanos, con unos clamores al Padre, porque el alma sabe que necesita la intimidad con Dios. Y después de que estemos en intimidad con Dios, no tenemos que hacer nada. El Espíritu Santo que nos llena nos dirá qué hacer. Él nos ayudará frente a las pruebas, frente a las tentaciones. Él nos dará fuerza para superar las tentaciones. Él nos mostrará el camino. Él nos guiará a toda verdad. Él nos abrirá puertas. Él enviará a sus ángeles para que nos protejan. Aleluya. Y estemos nosotros seguros. Por eso es que la santidad, hermano, aleluya, la santidad no se busca. La santidad es el producto de mi intimidad con Dios. Dios está llamando hoy, hermanos, a los cristianos en todo el mundo. Antes de que venga el arrebatamiento, Dios le está diciendo a la iglesia en todo el mundo: necesito que entren en el secreto. Necesito que mi iglesia entre en el secreto conmigo. Dios le está hablando en este tiempo a la iglesia. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que es espiritual, que oiga. El otro pues puede empezar a criticar y a hablar, pero el que es espiritual, escúchame bien, el que es de Dios, el que es espiritual va a oír la voz de Dios. Y hoy Dios le está diciendo a la iglesia en todo el mundo, le está diciendo: iglesia, necesito que vayas al secreto. Amén. Necesito que vayas a recargar en el secreto, que te recargues de Espíritu Santo, que te llenes de la presencia del Espíritu Santo, porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. La violencia arrecia por todo lado, el robo, el asesinato arrecia. Dios necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que esté llena de intimidad, una iglesia que esté llena de la presencia del Señor, un tabernáculo viviente, amén, en el cual se vea como la gloria de Dios desciende del cielo hasta el lugar santísimo, allí donde está el sumo sacerdote, en el interior de tu corazón. Allí está el sumo sacerdote, que es Jesucristo. Amén. Porque Cristo viene, hermano, y pronto el Señor va a levantar la iglesia. Y antes de que levante la iglesia, Dios la está preparando. Y hoy en día hay mucho cristiano que está entretenido en las cosas del mundo.
Algunos están entretenidos en el trabajo, otros están entretenidos en el juego, otros están entretenidos scrolleando su celular. Ay, sí. Y Dios le está diciendo a la iglesia: ya no pierdas más tiempo, iglesia. Amén, amén. Ya no pierdas más tiempo. Es tiempo para buscar la intimidad. Sí. Es tiempo para ir a la presencia de Dios y poner nuestra vida para que el Espíritu Santo llene y tú puedas salir al frente, aleluya, a predicar el Evangelio, a reproducir este Evangelio. Amén, amén. Así es. Hay que usar las herramientas que tenemos, pero para el reino. Necesitamos empezar a bombardear las redes sociales, pero no con tonterías y bobadas. Necesitamos entrar en las redes sociales a decirle a la gente: el tiempo está cerca. Mira, hasta los demonios lo están diciendo. En las liberaciones en las que he estado, hermano, o he presenciado, los mismos demonios dicen: nos queda poco tiempo. Sí. Ya viene el rey. Ese que ustedes le llaman su rey, ya viene, dicen los demonios. Y si los mismos demonios nos están diciendo que Cristo viene por su iglesia, ¿cómo no debemos de estar preparados Así es. Sí. para recibir al Señor en el aire? Amén. Pero más todavía, hermano, cuando yo vaya a la presencia del Señor, ¿qué le voy a llevar? La Biblia dice: ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Qué le vas a llevar tú al Señor cuando vayas a su presencia? ¿Cuántas almas te has ganado? ¿Ya te ganaste tu familia para Cristo? ¿Ya predicaste el Evangelio a esas personas que nunca les has hablado? Ahora, hermano, lo que el enemigo trata de hacer es entretener a la iglesia para que la iglesia pierda su propósito. Entre más entretenido tengan los cristianos, es como si les hubiera inyectado allí un calmante. ¿Cómo le llaman? Una anestesia. Para que las personas estén anestesiadas y no vean la realidad. Los muertos están cayendo en las calles. El robo, el homicidio en la ciudad está mostrando los muertos todos los días. Y la iglesia duerme. Tenemos estrategias, tenemos conocimientos, pero la iglesia duerme. ¿De qué nos sirve tener tanto? Dios nos ha dado conocimiento. Dios nos ha capacitado en teología. Hoy en día la capacitación está a la vuelta de un touch. Pero ¿de qué nos sirve tanto conocimiento teológico? ¿De qué nos sirve tanto conocimiento cristiano? ¿De qué nos sirve que llevemos 20, 30 años en el cristianismo? Si estamos dormidos y no queremos hacer más, estamos adormecidos. El diablo nos tiene entretenidos. Cuando Dios quiere una iglesia que esté despierta, Amén. lista, para cuando suene la trompeta, podamos decirle: sí, Señor, voy allá. Y subamos con los botines de guerra, con las personas que Dios nos dio, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todos los que nos ganamos para Cristo, y le digamos: Señor, aquí está el fruto de mi trabajo, aquí está el fruto de lo que tú hiciste en mí. Estemos de pie, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Levanta tus manos conmigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Qué bueno que aquí está la presencia del Señor.